Perfecto. Yes. Carit. Entendí. Listo. Oye, buenas noches, chiquillos. Ya. Todos súper bienvenidos. Por esta zona estamos medio diluviados, pero mucha que hacía falta. El año nuevo nos llega con regalos, porque en realidad es una bendición. Nos ha hecho falta durante largo tiempo. El tema es que no estábamos preparados para tanta agua, pues la Florida está más o menos complicada, ¿no, Raquelita? Sí, pues, absolutamente. En bote hay que andar por Y allá. lo peor es que se corta la luz y la señal está inestable, así que si desaparezco es por eso, ¿ah? En el etérico nos conectamos. Ya, qué bueno, qué bueno. Usted saca sus antenas y listo, y se enchufa a la Así que Matrix. por de pronto voy a cortar la pantalla porque así me ahorro. Ah, Esa soy yo en forma de ¿cómo se llama? De animalito. muy lindo, muy bello. Bueno, esta noche, chicos, vamos a repasar algunas cosillas de temas en lo práctico del uso no sé si ponerme en galería, sí, de lo que es el láser, nuestro amiguito. ¿Dónde lo tengo? Acá. Este es uno de los, pero es el que más se usó, ¿no es cierto, Carmencita? Este, mejor no y lo digo, ¿ah? Porque va para 20 años aquí andando en Chile. Y solo le he cambiado las pilas varias veces, pero da igual, funciona y ha servido mucho. Ha sido parte del tratamiento y del alivio de muchas personas. Hoy día vamos a ver en forma lo más liviana posible eh, este amigo que para algunos es complejo. La verdad es que ahí dice share, acá estoy. Para otros no tanto, pero siempre es bueno poder... ¿sí? ¿Se ve? Vale, Sí, sí. ahí vamos. Ustedes saben que mis pepitas no funcionan muy re bien, pero le hacemos y resultan las cosas. Denme un segundito que quiero achicar esto. Perfecto. Y ahora a la derecha. Así como ese amanecer, vamos a tratar de relacionarnos y de volver a encontrarnos con esta herramienta terapéutica que para mí en realidad es fantástica. No he tenido acceso al color y no sé por qué motivo. Todavía no me llama, sé que es maravilloso, lo entiendo de alguna forma, lo comprendo, pero es que esta ha sido tan presente y ha servido en tantas instancias que somos amigos. Entonces, no le he puesto el gorro, como diría mi amiguita la Raquel. Así que vamos con el láser. No vamos a hacer ni una clase de física, solamente vamos a decir que lo que es una sigla, que está en inglés, que habla de una emisión de luz a través de una radiación y que esto lo amplifica y que se genera, ese es el resultado final, un haz de luz que es absolutamente coherente, que significa que en tiempo y en espacio va a mantener la misma condición, la misma cualidad, la misma frecuencia de onda. Entonces, si yo prendo un láser, como lo vimos muchas veces, por ejemplo, en la plaza, me acordé de la Plaza Dignidad, cuando apuntas y puedes estar en un edificio y ese láser es capaz de llegar a metros y cientos de metros de distancia o en un show artístico donde más se les da utilidad. Y nosotros en esta particularidad que la sintergética nos regala, que es un láser bastante único, diría yo, no tiene fines de cortar ni de desgarrar, como lo hacen los láseres en la oftalmología, por ejemplo, cuando se opera un ojito hoy con láser, es una cosa muy sencilla, pero produce algún efecto, alguna herida o alguna herida, vamos a decir, algún rasgo dentro de la materia. Este láser trabaja absolutamente en el campo etérico y yo sé que a lo mejor no todos han tenido la oportunidad de acceder a un láser porque cuesta, por todo sentido, porque no hay abundancia y porque son caros. Pero déjenme contarles que las manitos, y ustedes lo saben,
Y les quería contar una historia de algo que me pasó una vez que fue muy divertido eh, respecto al láser. Años atrás yo participaba o iba a algunas actividades en María Ayuda, donde hay niñitas acá en Santiago, niñitas que están en un hogar, y toca ver una chicoca que tenía una crisis convulsiva. Y le paso el láser por la cabecita, de espalda a ella, y la chica se arruga así, igual como los niños son tan sensibles como que le di una cosquilla a un hormigueito por ahí. Y yo le pregunto, ¿qué te pasó? Me dijo, no, una cosquilla, tía. Entonces ahí viene la Mercedita que hace su intervención y agarro mis deditos y hago lo mismo. Y paso mi mano por detrás de ella en su cabecita y la chica se arruga de la misma forma. Comprobado que la cosa funciona, especialmente en ella, que es una niña muy sensible, dio lo mismo. En esa época usábamos este mudra, que es un poquito agresivo si quieres, pero pucha que direcciona. Así que hoy usamos un poquito más esta postura, el mudra total. Ustedes saben que lo que guía siempre va a ser la conciencia. Y como nosotros somos el instrumento y nuestra conciencia es la que hace de láser, nos obliga a estar siempre, siempre, en todo momento, sea cual sea nuestra actividad, nuestro hacer, nuestro encuentro con el otro, nuestra relación, siempre estar bien alineados para que todas nuestras acciones provengan de donde tienen que provenir, desde el alma, ¿no? Entonces, ahí está la amiga, amigo, amigue, o sea, el láser, con todos sus botoncillos, con los botones del audio, que ese sí no me funciona, pero los otros 4 están todos operativos, con sus 7 notas, que significa para el láser, que son estos porcentajes de la totalidad de la frecuencia base, madre, que es esta. Entonces, cada una de estas notas corresponde a un porcentaje y sabemos que desde abajo hacia arriba tenemos la nota do, que es el -10, la nota re, que es el 0, la nota mi, que corresponde al +10, fa, esto es un repaso chiquillo, ¿ah? Para que eso nos quede nada en el tintero. La nota fa, que es un +20, sol +30, la -30 y si -20. Estábamos solamente mirando por ahora el aparato. Entonces tenemos un teclado donde nos aparecen notas y cada una de ellas va a estar expresada en este instrumento que sigue siendo un maravilloso instrumento musical de luz y que va a dialogar con el campo etérico del paciente. Aparte de las 7 notas, tenemos 7 octavas. Ustedes saben que el piano, una octava es aquí. Desde el do, yo uso una flecha gigante, si es que ustedes la ven, desde el do, que está aquí, hasta el si, que es esta última tecla, eso es una octava. Tenemos la misma nota tocada, acá hay un do, después acá arriba un do, do. Entonces estamos tocando la misma nota, pero en distintas octavas que se llama. Las 7 octavas que conocemos y que se trabajan, cada una tiene una información básica, y esto es repaso absoluto de nuestros orígenes en el láser, recordando que la octava A nos va a hablar de organización, la B de metabolismo, la C de transporte de la información. Todo esto es información. No estamos trabajando al nivel de energía. Estamos dialogando con el campo sutil del paciente, de la persona, de la planta, del animalito, de lo que sea, y estamos en la esfera por sobre la energía, entre conciencia y energía, información. Y entonces, la D que distribuye, la E que es la frecuencia que capta, la F que nos está hablando cuando encontramos estas frecuencias de un colorido emocional, y la G que está utilizando la información. Y volvemos entonces a visualizarlo en nuestro instrumento, que finalmente para los efectos prácticos, básicamente vamos a usar 49 oportunidades de acción y de diálogo con el campo, 7 notas musicales y 7 octavas. Entonces, es muy importante. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chiquillos? Porque esto es un puro recuerdo, ustedes interrumpan nomás.
súper importante, ya conocemos del instrumento. Aparte de esto, tiene dos teclas más. Una es la frecuencia P, que la podemos usar, o pitchinger, que es bastante parecido al tejido medio, pero no es igual. Y ya vamos a ver más adelante cómo se transforma en una estructura de apoyo bastante práctica, porque la usamos de comodín. Cuando yo no sé qué octava es la que está vibrando, está bloqueada, vamos a repetir en ese término, entonces me acerco con la letra P y desfilo por las octavas. Y entonces, si encuentro alguna resonancia, me voy a la, perdón, me voy por todos los porcentajes, lo dije al revés. Me voy por la P menos 10, 0, más 10, 20, 30, menos 30, menos 20, que la vamos a conversar. Y si alguna de esas me da, yo entonces sé que, por ejemplo, me dio P0, tengo que repasar y revisar las 7 octavas para descubrir cuál de todas es la que no está fluyendo. En nuestro cuerpo, siempre todas las frecuencias, excepto estas tres que aparecen aquí, deben estar en fluidez, no son tema. Entonces, si yo a mi cuerpo le presento una frecuencia, ¿quién me dice? ¿Debería resonar y explicar qué es lo que es resonar? ¿Debería dar un VAS positivo? ¿Quién por ahí se atreve? Que no sea la Raquel, que seca y capa. No se atropellen, chiquillos. ¿Puedes Normalmente, repetirla, por favor? ¿sí? Repítela, porfa, la Sí. pregunta. ¿Es la Eugenia? Sí, Ya. hola. Sí. Que, pues tu voz te conocí. ¿Qué debería suceder si yo paso una frecuencia a lo largo del campo de la persona a través de sus chakras? ¿Qué sería lo natural y lo normal que sucediera? Si yo Que paso por... no, que no Dime, sonara, exacto, que no que no indicara hubiera VAS, que no eso, hubiera que no hubiera VAS. ¿Y qué más. significa que no hay VAS? Significa que yo Totalmente. acerco mi láser y lo acerco con una, a ver, con una A+20, por ejemplo, y yo lo paso por todo el campo, y si esta frecuencia está ok, no está bloqueada, está circulando en forma libre, no debería haber resonancia. ¿Qué significa resonancia? ¿Qué significa un VAS positivo? Que yo al poner, lo que yo debería encontrar primero es que no haya VAS. Por ende, con mucho, podría dar 1, 2 pulsos, máximo 3 y volver a la normalidad. Eso se considera un VAS negativo. Pero si se queda pegado en el lugar donde yo estoy trabajando, significa que ¿Aló? Hola, sí, esta frecuencia hola, hola. está Espérate. bloqueada. ¿Qué pasó? Esta frecuencia se nos bloqueó. Por ende, vamos a hacer un circuito que más adelante vamos a revisar. Ninguna frecuencia debe dar VAS positivo en nuestro organismo, bien del paciente, excepto estas tres que salen aquí mencionadas. El A+10, porque es el señalador del tejido medio y tiene que haber resonancia con el tejido medio y ese se busca en dirección al campo y entonces está en presencia, entonces resuena con la frecuencia y dice, ubíquenme porque aquí estoy. Que no esté sería tema. El F-30, que es el guardián en el primero mega de los agujeros negros, ese lo vamos a buscar aquí en la orejita, en el primero mega, que es más o menos aquí en el lóbulo, en la zona media, y ahí debería normalmente resonar. Si anda en alguna otra parte, está paseando, hay que devolverlo a su lugar. Y este G-30, que es la última, digamos, novedad, que tampoco es tan nueva, porque que hay de nuevo viene del año 2009, más de 10 años en que el G-30 ya está incorporado. Así como hay un tejido medio físico, también hay un tejido medio etérico. Este nos habla del cuerpo y este nos habla del tejido sutil que rodea el cuerpo. Y si los dos están sanos y están íntegros,
Ambos deberían estar siempre en resonancia. Para trabajar en el campo físico, el láser lo voy a pasar así, tangencial al campo. Imaginemos que aquí está la cabeza y aquí están los pies. Yo lo paso y lo deslizo de esta manera y estoy dialogando con el campo. O lo puedo dirigir al campo también, perdón, al cuerpo físico. Si yo voy a experimentar y la búsqueda del G-30, que es esta aura, este biocampo que nos rodea, que estamos eh, produciendo, que estamos generando a través de tantas y tantas reacciones y movimientos que hay dentro de nosotros, electrones, luz, de todo, este lo vamos a investigar de esta manera, lo vamos a explorar pasando el láser así, como si realmente estuviera haciendo un auragrama. ¿Se fijan? En vez de usar la mano, estoy usando el G-30 y decir, sí, está bien, está entero, sí. La capsulita que lo rodea está impeque, fantástico. Y vamos a ver por qué es importante que esté impeque. Entonces, solo estas tres frecuencias deberían resonar sí o sí en el campo. Si no, significa que están paseando en algún lugar, tenemos que ir a buscarlas y recuperarlas para que haya una integridad y un campo físico y etérico íntegro, saludable y que nos permita trabajar sobre él. Eh, ¿Vamos bien? Varias frecuencias tienen Nikita, algo. Dime, a lo- en lo último que dijiste, dime. eh, cuando lo pasas en forma tangencial, ahí vas evaluando todos los puntos. Y luego no alcancé a escucharte cuando lo pasas eh, como batiendo. ¿Qué buscas Espérame. ahí? El A+10, que es el tejido medio, déjame ver que aquí estoy con él. Lo paso de esta forma, lo puedo pasear por el campo, por adelante, por atrás, en la cabecita. Incluso puedo direccionar con búsquedas mucho más físicas y locales, si estoy trabajando sobre el hígado, si quiero saber en qué zona en que el lóbulo está localizada, la información está detenida, que te está diciendo que ahí algo está pasando, que no está en orden, está desordenada la información. Esto es para el tejido medio físico. Y cuando voy a trabajar con el G-30, que es el tejido medio etérico, en diagnóstico, botón de diagnóstico, lo exploro de esta manera, como si estuviera tratando de buscar la orilla del campo que me rodea. ¿Se entiende? Entonces es un campo sutil, ya no estoy buscando aquí adentro, estoy buscando aquí afuera. Y estoy buscando que eso esté íntegro, porque si no lo está, significa que por ahí pueden entrar algunas informaciones que no son saludables para nuestro campo físico ni etérico. ¿Ya? ¿Se entendió, Elvia? G-30, Sí, tejido medio etérico. Me faltó escribir al lado, A+10, tejido medio físico. Entonces, estábamos revisando que hay bastante sabemos de algunas de estas frecuencias, no todas, pero ya van a ver más adelante que con todas podemos dialogar. Lo más importante es que les quede claro que ni una frecuencia tiene que darles más positivo excepto esas tres. Y si esas tres no les dan, eso es anormal. Tienen que corregir esa situación. Bueno, el A+10 ya dijimos que nos habla del tejido medio. Ahora, pasarlo por mi cuerpito. El mío no es chiquitito. Pasarlo por todo el cuerpo y tener la fineza con el dedito, el pulso, el VAS, de determinar que en esta zona, por ejemplo, cuadrante superior externo de la mama o interno, está resonando, o está o no está, se requiere mucha delicadeza. Entonces, ¿qué hacemos? Usamos ahí una estrategia de una trampita. Con la complementaria, que es el A-10, yo reviso, porque ya entienden que el A+10 tiene que estar en todas partes y yo debería tener la fineza de poder detectar justo en el lugar donde no está. Con el A-10 más fácil. Yo paso el A-10, en ninguna parte debería dar y donde me dé,
positivo, un VAS, significa que ahí está pasando algo y que el tejido medio está bloqueado. Es una trampita que facilita el diagnóstico, porque imaginen de todo este biocampo poder determinar que justo en este espacio no hay tejido medio. Se nos puede escapar. Con esta pequeña trampita es al revés. Todo es negativo, excepto en la zona donde esté bloqueado el tejido medio, o no haya tejido medio, o algo esté pasando en el tejido medio. ¿Vale? Entonces usamos la complementaria y ahí es mucho más fácil. Uno pasa la -10 y dice, aquí el hígado, no sé, pulmón o mama, algo está pasando. El A-10 va a ser el señalador de que el tejido medio en ese lugar está teniendo conflicto y tenemos que ir a reparar. Otra frecuencia conocida, tos, porque van en parejitas, si se fijan en complementaria, A+10, A-10 se colaboran. El A-30 que nos habla de que esta red etérica se aflojó, ¿ah? Y está distendida. Por ende, imaginen si está distendida, igual que un globo que uno aprieta desde un costado, al otro lugar es muy posiblemente el lugar donde ese globo vaya a reventar y se rompa. Y ese es el juego que hay entre el A+30 y el A-30. El A-30 habla de que está jetoncito el chaleco, aquí, pero el A+30 nos está hablando de que en otro lugar, o muchas veces en oposición a ese centro o a ese lugar, los puntos se tomaron y quedó bloqueado. O sea, ahí hay un bloqueo al flujo de la información. Y si hay de la información, posiblemente la energía. Entonces, el chalequito jetoncito y el chaleco apretado es el juego del A-30 y el A+30 que aprieta y que nos señala un bloqueo. Todo esto es importante revisarlo porque son lo que se llaman los protocolos, que lo vamos a ver más adelante, los ruidos a la terapia. Entonces, si esto está y yo no lo he resuelto antes, es muy posible que toda la maravilla que yo haga, o no, en realidad en la conciencia todo puede pasar, no resulte bien o tan próspero o tan visible porque hay distorsiones en el campo que no se han revisado y no se han trabajado. Las obstrucciones a la terapéutica, si ese era el título que no me venía. Entonces, lo que ya decíamos, que un A+30 en todas las octavas, perdona, en todos los centros, un A+30, no sé por qué las octavas, va a señalar una barrera. Por ejemplo, si una persona tiene un túnel del carpo, yo lo he usado mucho y personas que se salvan del pabellón, porque la estrategia de la medicina tradicional va a ser abrir la zona del carpo. Aquí hay un ligamento, por debajo va pasando el nervio mediano, mucho más común en las mujeres que en los hombres, común en los embarazos también, porque se hincha los tejidos y entonces el nervio queda atrapado. Y este nervio mediano precisamente es el que le va a dar movimiento y sensibilidad básicamente al pulgar y a estos dos dedos. Entonces, es re incómodo y muchas veces se vuelve una patología tan crónica de larga data que la única solución es abrir acá, cortar el ligamento del carpo para liberar el nervio que está sofocado en el fondo, o sea, así estrangulado con el ligamento. Pero eso no asegura porque que vayas a recuperar. ¿Por qué? Porque esa misma cirugía que hizo el neurocirujano en este lugar o el traumatólogo podría generar un bloqueo, un queloide y volver y mantener las molestias físicas y las alteraciones del examen. Entonces, fantástico pasar una A+30 en esta zona. Creo que la primera vez que me tocó ver una paciente en Iquique, imagínense los años que estamos hablando, probablemente 2004, 2005, y yo no tenía láser, me sirvieron unos imanes. Pasé en norte, por ejemplo, conté, o sea, 5 veces, y después di vuelta el imán al lado rojo en el sur y le hice lo mismo, 5 veces. Y en esa época haber sido muy millonaria yo porque le regalé los imanes a la paciente para que ella además generara acá un dipolo, para que el nervio entendiera que él tenía que conducir hacia allá
básicamente, o también puede ser para el otro lado en realidad, porque el nervio mediano tiene las dos funciones. Pero hicimos un dipolo que permitió que la información fluyera. Y la verdad es que al otro control la señora tenía la mano perfecta. Entonces, el AMAS 30 sirve para muchas cosas y lo vamos a ver más adelante también porque es una frecuencia súper práctica, especialmente en los traumatismos, en las cirugías, todas las cicatrices. Si hay alguien que tiene muchas cicatrices, hay que revisarlas porque generan interferencias. Y donde hay una interferencia, la información va a fluir o no de otra manera, parcialmente, o no va a fluir de frentón. La frecuencia del V+30 que nos habla de que la polaridad a nivel local, celular, se nos dio vuelta. ¿Qué importancia tiene esto? Que las cosas tienen un orden, que hay una polaridad que permite un norte, un sur, un adentro, un afuera, un positivo, un negativo, que permiten que haya un flujo saludable de información, de electrones, etc. Cuando esto ocurre, se nos vuelve loca la célula. Y cuando una célula se vuelve loca, tiene diagnóstico en la medicina, ¿no es cierto? Multiplicarse y multiplicarse. No necesariamente esa es la única opción, uno debe revisarlo en un cáncer, pero en los ganglios que controlan al sistema nervioso periférico y fundamentalmente el simpático, que está a lo largo de la columna, cervical, dorsal, muchas veces es bueno echarle una miradita. ¿Por qué? Porque vivimos así. Estamos absolutamente, ya llevamos años de el miedo prendido, nacional y mundial, y quien ya conoce del miedo no le cuesta nada, pues ya lo tiene incorporado como una experiencia de vida, entrar en esa frecuencia y empezar a resonar y magnificar y vivir estados de estar hipersimpático tónicos, lo que significa que andas nervioso, acelerado, no duermes, aprietas los dientes, mal genio, irritable, muy desgastado. ¿Qué es lo que la gente llama estrés? En el fondo esa persona está al límite, con miedo en la profundidad y además con un sistema simpático que se fue allá a las nubes. Entonces necesitamos equilibrarlo con su compañero, el parasimpático, y ahí podemos ir a revisar en la columna qué está pasando. Siempre una lesión orgánica, física, va a partir con un trastorno local del funcionamiento de neurotransmisores, de hormonas, y en eso juega fundamentalmente el neurovegetativo, parasimpático y simpático. Entonces, si yo tengo una hepatitis o tengo una gastritis o tengo, no sé, eh, una esofagitis, me fui todo por el tubo digestivo, bueno es revisar el espacio correspondiente, la metámera, que eso significa el trozo de columna que le corresponde a esa estructura biológica. El hígado es muy grande, va a tener la parte más alta, por ejemplo, del tubo del abdomen, como representación, y entonces yo puedo explorar ahí a ver, ¿y cómo estará? Pegadito a la columna para revisar esto que si llevó al extremo va a provocar inflamación, va a provocar extravasación, va a provocar dolor probablemente y la posibilidad de que de lo funcional pase a algo orgánico es posible. Puede suceder. Entonces el B+30, que tiene un compañero, no, estas frecuencias no las usamos mucho, pero hay que mencionarlas, C+20 y C+30, que nos van a hablar en más, que son señaladores virales, cuando andamos buscando y explorando y nos encontramos con ellos. C-20, C-30, señaladores bacterianos. Esto sí, importante, energía ancestral, D+30, D-30. A todos, porque ya hablamos de una condición nacional, mundial, sumada a la personal, donde hemos agotado las baterías, la recarga y la forma de ir a revisar o de subir esa energía ancestral, por ejemplo, en adultos mayores, en cualquier persona que venga muy desgastada, obvio que hay un protocolo, pero el D+30, D-30, revísenlo. ¿Ah? Tanto en la periferia como central. Ya lo vamos a ver quizás más adelante en otro módulo porque habla mucho de la neurosintergia, los comandos centrales.
La frecuencia E más 30 se ha asociado a procesos alérgicos. Si lo encontramos, nos guía para hacia ese lado. Y el F menos 30, los famosos agujeros negros. Tal como los que hay en el espacio, son chupadores de información. Y en ese lugar, la posibilidad de que entren altas frecuencias, de que se distorsione la información a nivel local, por ende, no solo la información, eso baje desde el plano de la información a la energía, a la materia, acuérdense de la pirámide y arriba está la conciencia, es altamente posible. Entonces, un F-30, ya saben que sí tiene que estar en nuestro campo, pero no en cualquier lado, aquí, en la orejita. Y si yo lo encuentro paseando en cualquier otro lugar, mi deber es traerlo de vuelta a la oreja. Y para eso hay un recorrido que lo vamos a ver en su momento. El G más 30, fugas. Fugas del campo físico, etérico, o sea, a nivel de mi biocampo. Y cuando es el G menos 30, literalmente se nos rompió la cápsula que nos rodea. ¿Ah? El G más 30 es más cercano, más próximo a la estructura, a la materia. ¿Ah? El G menos 30 está hablando literalmente de la envoltura, ya no en relación a la materia. Entonces, pregunta, ¿y la frecuencia T, que también tálamo, y el tálamo es el maestro de todo el aparato sensitivo y grandemente sensorial también, y maestro del dolor? Entonces, también en cuadros de dolor crónico, sobre todo, es una frecuencia que nos podría colaborar, especialmente buscando a nivel del campo central. El protocolo con el que aprendimos antes, espérenme, me estoy muriendo frío. Voy a poner una cosita, porque para los iquiqueños deben saber que aquí está ladito. Ya, como las viejitas, me arropé. Entonces, ese protocolo con el cual mantenemos un campo limpio, un campo como así limpiecito, el mantel está sin ninguna manchita para poder hacer lo particular, es esta la secuencia. Y ustedes se van a preguntar, ¿y cuánto me voy a demorar en hacer todo este procedimiento? La verdad es que uno va con el tiempo guiando hacia lo que la historia, a lo que los pulsos, las dochas nos están indicando. Entonces, no siempre vamos a revisar todo, va a depender mucho del diagnóstico, pero en manera oficial uno debería primero revisar si se soltó la red, ¿verdad? A menos 30, si se bloqueó la red físico-etérica a más 30, si hay alguna fuga, G más 30. Eso es súper básico, el G más 30, importante. En un campo energético depletado, poco van a servir todos los cariñitos que le quieran hacer. Entonces, debemos buscar las fugas sí o sí. ¿M? Y los bloqueos también. Para eso revisen cirugías, cicatrices, quiere decir, partos, porque se nos olvida que la episiotomía puede ser una gran causa de fuga energética, y ya lo vamos a ver más adelante. De más 30, de menos 30, si la energía está baja. F menos 30, si tenemos un diagnóstico de, bueno, no pasa nada si yo reviso la orejita, no me voy a demorar nada en encontrar un VAS. Si no estuviera, o si el paciente viene con una historia de depresión, crisis de pánico, ustedes saben, fibromialgia, entonces sí, lo voy a ir a buscar en la periferia, porque claramente aquí no está, se nos escapó. El B más 30, que va muy en asociación con el F menos 30, donde hay un agujero negro dentro del biocampo, buscar por si acaso se nos dio vuelta la polaridad, se nos invirtió. Y por favor, esto es súper importante y nos lleva a, al- a cómo un terapeuta se relaciona y desde dónde trabaja. Si ustedes encuentran un F menos 30 y debajo un B más 30, no vayan, por favor, a asustar a esa persona y decirle: partiste corriendo a hacerte una mamografía, o pucha, la próstata. Hammer nos enseñó
usted asusta a alguien y ese foquito pasó a ser de este tamaño. Hay que ser empático, amoroso. Si algo así llegara a suceder, y es evidente, y por lo menos para uno puede tocar, no todo el mundo puede poner las manitos arriba de la carnecita de un paciente, y coincide con algún hallazgo, uno sugiere, guía, jamás generar miedo, ni angustia, ni expectativas, nada, nada. ¿Ah? Trabajar amorosamente y como a mí me gustaría que me lo hicieran y a mí me lo dijeran, jamás a provocar más daño, porque las palabras ocasionan daño y desgraciadamente, al menos a nosotros los médicos, nadie nos enseña a la correcta uso de la palabra, la correcta mirada, la correcta escucha, recuérdenlo, fundamental para el sanador o el terapeuta. Si el A-10 nos está señalando que el tejido medio está en algún lado bloqueado o no está íntegro, lo reponemos con esto que se llama la cascada del tejido medio, que es una secuencia de frecuencias F más 30, paso el F menos 30, paso el D más 10, en esa zona donde encontré que el tejido medio no estaba, G más 10 y el A-10 lo único lo que va a hacer, o A+10, es señalarme que, no, ahora no está resonando. Si es una más 10, debería resonar. Si es una menos 10, no debería resonar, ¿no es cierto? Y después, ¿qué hacía uno en la antigua? Pero todavía uno puede hacerlo porque yo ahora último varias veces lo he tenido que aplicar. En ese tejido medio que algo le pasó, una de esas 7 octavas posiblemente no está circulando. Entonces uno pasa en la frecuencia fundamental, o sea, en cero, en re, y revisa. A ver, ¿será la estructura? ¿Será el metabolismo? ¿Será que no circula? ¿Será que no se distribuye? Etcétera. ¿Será que es emocional? La F, la G, si está ejecutando, captando. Y aquella que me dé, y estamos hablando en fundamentales, la tengo que, ya que la reconocí en la periferia, extinguirla hasta que desaparezca el VAS, llevarla, puede ser a la orejita, a donde la encuentren. Yo en orejita, debo decir, pocaso. Pero sí aquí arriba. ¿Y dónde está bloqueada la circulación de la energía en este hígado? Con esta frecuencia que apareció una C. Y obviamente que estamos asociando informaciones, no solo estamos en el láser, que probablemente tendría que ser en la columna al 3, porque si me lo encontré en el hígado, ese es el chakra y por ende es la columna, en la cabecita. Y buscar en qué lugar en la cabeza esto se bloqueó. ¿Vamos bien hasta ahí, chiquillas? ¿Y chiquillos? Eh, hay más protocolos. Hablamos en el caso de que esa persona llegó muy desgastada, muy desvitalizada, uno le toma los pulsos y apenas se sienten o están bajo 9, entonces, para poder inflarla, recurrimos a ese protocolo que ya recuerdan y lo hacemos con D más 30, D menos 30, o sea, le ponemos energía ancestral a algunos puntos que son lúos. Los lúos son puntos de cruce entre meridianos y ahí tenemos el vaso páncreas 6. También sirve agregar, porque yo lo uso mucho, el vaso páncreas 4, que es en el costado del dedo gordo del pie, en el costado interno. Subimos un poquito más para arriba, el vaso más arriba del tobillo, vaso páncreas 6, maestro corazón 6 o pericardio 6, vaso concepción 6, el gran Chihai, el maestro de la energía, y nuestro puntito maravilloso. Y como ya inflé, igual que en la vulcanización, ahora puedo ir a buscar por dónde se me escapó, que es muy posible que antes me sea difícil determinar por dónde se escapó la energía. Si una persona está depletada de energía, significa que por algún lado se le arrancó, se le rompió el vaso y está despichando. Entonces, bombeamos para ello. Otra frecuencia que usamos, que se puede utilizar, la cascada de la granulación. Por ejemplo, en una cicatriz, en una herida de lenta cicatrización, como pueden ser las escaras. Uno podría colaborar en la recuperación. Yo no soy tan entusiasta porque uno no sabe si se va a pasar para el otro lado.
que vaya a ser un queloide, pero sí lo usé, en el talón de mi mamá, que lo salvamos, gracias a Dios, no, que tiene un pie diabético, eh, así ocasionalmente como que, por si acaso, ¿ah? Más todas las cosas que ustedes conozcan, factores de crecimiento fibroblasto, manitos, color verde, reparar la red, etcétera. Pero dentro del láser esta posibilidad es cierta. El circuito del F-30, que lo sabemos que cuando se nos escapó de aquí de la orejita y ese paciente viene consultando porque está cansado, porque tiene fatiga, porque tiene crisis de pánico, existe un recorrido que ustedes lo deben conocer súper bien, ya lo vamos a ver, y vamos persiguiéndolo hasta que logremos encontrarlo nuevamente en su lugar de origen, o sea, su lugar habitual, aquí en la orejita. El AMAS 30, señalador de bloqueos de... Ah, perdón. AMAS 30, ahora entendí. Tejido medio y C0 en traumatismos agudos, no lo olviden. ¿Ah? Y traumatismos agudos desde una cosa grandotota, violenta, o una cosa menor. Yo lo uso, pero exclusivamente esto, el C0, hace mucho tiempo porque tengo facilidad, o tenía, porque ya no me pasa, de hacer úlceras bucales. Y cualquier traumatismo, o sea, el cepillo de dientes se corrió un poco, uff, dalo por seguro que iba a venir una semana horrorosa, con la úlcera, con un dolor, y grandes, no chiquititas. Pero desde que me sucede, y con la manito, porque uno no anda con el láser en el bolsillo, C0, 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 uno hace su triángulo de radiación y de magnetización, ya está conectado para arriba, y le pone ahí, no les miento, nunca más he vuelto a tener una úlcera por estos microtraumatismos que puede provocar un golpe menor como un cepillo de dientes. Yo creo que a más de alguno de ustedes les ha pasado. Pruébenlo. Fortalecer el sistema retículo endotelial, ¿cuándo? Perdón, Cuando el... ¿Ah? perdón. ¿Por qué AMAS 30 tejido medio? Ah, no, es que si tú tienes un traumatismo, ¿qué puede ocurrir? Que en la zona de la atrición y del golpe tienes que revisar si se generó un bloqueo en esa zona, producto del mismo chancacazo en buen chileno. ¿Se Ya, entiende? sí. Reviso qué le pasó al tejido medio, porque si esto es un accidente automovilístico, si hay una fractura, paso el tejido medio, ¿no es cierto? Y esta frecuencia es absolutamente antiinflamatoria. ¿Ah? Nos va a ayudar a que el cuadro evolucione. Les voy a mostrar una fotito más adelante. ¿Dónde más he usado yo esto? Bueno, en la neurología de las cosas donde se traumatiza un nervio, muy común, en la parálisis facial, ¿no es cierto? El nervio se inflama, se infectó aparentemente por un virus, se hincha, viaja por unos trayectos óseos muy estrechos, entonces al inflamarse, se inflama, o sea, está inflamado, se rompe, se destruye. Fantástico poder pasar el AMAS 30 para ver dónde se bloqueó el nervio. Habitualmente es aquí en el peñasco, en el hueso temporal. Reparo con tejido medio, porque ese nervio está herido y por eso no está conduciendo. Y le paso C0 para desinflamarlo. Les aseguro que una parálisis facial en un mes y quizás antes va a estar recuperada. Y ya ahora ya por estos tiempos prácticamente, no sé, está Marito, que es kinesiólogo, y la Elvia también. eh, la kinesiterapia incluso hoy en día es casi que casera porque ponerle mucho colorido también a la recuperación puede llevar al otro extremo, que es el espasmo facial, o sea, hipercorregirse, y es tan incómodo y permanente como lo es, o sea, como incómodo como lo fue la parálisis, pero este además queda en permanente. Fortalecimiento del sistema retículo endotelial, que lo podemos hacer con D+30, D-30, especialmente en todos los cuadros inmunológicos, incluyendo procesos como el cáncer, ¿no? Entonces, ¿quién recuerda el circuito del F-30 para el tratamiento de una crisis de pánico? Bueno, por ahí alguien dijo yo.
Eugenia, Sí, me lo sé, o sea, sóplalo, po. lo soplo. F-30, es el ratón, le llama Carvajal también. ¿Ya? Se ve F-30 en el corazón, en el nodo senoauricular. De ahí, que me vaya, no me sé bien el orden, pero Te de lo ahí ordeno, mira, al tallo. sí, estás muy bien. Lo primero es el tallo. Lo primero el tallo, ya. Sí, porque Tallo, eso es lo más primitivo. El miedo de los miedos va a ser tallo. ya. Tallo, vejiga 8 parece que es en la cara. No, Mira, no, el ratón sí podría ser, porque es en el costado, es acá. Es más o menos, sí, está bien, es vejiga 8, pero para asociarlo a alguna estructura neurológica, estábamos hablando que se nos fue al cerebro reptil. Chupay, aquí está, pero aquí no tienes que estar, entonces yo lo extingo. Y claro, eso sí reviso, es grave. claro, y reviso si volvió. Uf, el ratón no ha Ya, vuelto, entonces lo persigo. A ver, ahora me voy a ir a las amígdalas cerebral. ok, Reviso. ya, Si el F-30 está en ese lugar, tengo que extinguirlo. Reviso bilateralmente. Reviso a la oreja. Ah, volvió. Fantástico, se acabó el circuito. Porque ya regresó. Pero si no es así, el circuito completo me obliga a ir aquí adelante. ¿Por qué? Porque aquí adelante ustedes busquen la zona, está el hipotálamo, la proyección anterior del hipotálamo. Entonces, que también es maestro del neurovegetativo, estamos pasando en todas las conexiones del neurovegetativo, del simpático parasimpático. Si aquí no me funcionó, no lo encontré, ahora creo que iba al no sin auricular, ahora yo estoy confundida. ¿y el riñón Y, 27 cuándo? y voy a L1, Ya, sí, y de ahí a riñón 1, a los pies, riñón 1 sí. sí. Si me olvidé de algo o me enredé, ustedes me dicen porque yo no lo uso en realidad con mucha frecuencia y de hecho ni siquiera me puse aquí Yo te diría que riñón 27 faltó cuando veníamos de la cara. para pasar al nodo sin auricular, que puede ser un Sí, buen salto sí. al riñón. O del punto maravilloso al riñón 27. La Podría idea es ser. que el ratón vuelva a su lugar y por eso uno lo persigue por todos estos lados. Les conté y veamos un caso cortito. Yo no tengo idea a la hora porque parece que vamos a tener que hacer 2 reuniones porque lo otro es lo más nuevo. No, falta. Sí, falta media Esta, hora. esta es la historia de un hombre de 57 años real, que se desmaya en la calle, en la vía pública, y al caer azota la cara, cayó al suelo, tuvo TEC, porque estuvo inconsciente. En realidad no sé si hubo TEC, pero tuvo una lipotimia, un desmayo, y cae mal, arriba de un cemento que es todo rugoso, se golpea la cara, se golpea la frente, herida en la frente, de rotura de calle, o sea, no es un tajo limpio, es un tajo todo desarmado. Contusión frontal, la urgencia corriendo con él, y más encima en el escáner aparece que el piso de la órbita se había fracturado. O sea, es un mega chancacazo, ¿no? Bueno, en este caso en particular, lo que habíamos conversado, porque esto es un cuadro agudo. No me voy a hacer yo el recorrido del A-30 más 30 y a lo mejor ni siquiera ando con mi láser, con su manito, pero A+30, como lo vimos recién, para desbloquear, reparar el tejido medio que ahí está francamente dañado por el golpe mismo, la desaceleración y el impacto contra el pavimento. Y C0, pero a pastos, dele, no solo en el momento, sino que mucho tiempo después y todos los días dándole. Bueno, este señor es mi marido, porque así nos pasó esto, fue para el estallido social, y esta foto es una semana después de haber tenido este mega accidente, donde ahí no sé si se ve, pero el cirujano plástico nos dijo, aquí hay una cicatriz de las feas que hubo que cortar para juntar, dijo, vas a tener el ojo hinchado como papa, esto va a quedar todo negro. Jamás
Y es lo único que hubo acá, aparte probablemente algún antiinflamatorio, porque esto no es lo natural. ¿Se han pegado ustedes en la frente alguna vez? ¿Y qué va a pasar? Que la sangre baja y va a dejar el ojo en tinta, jamás hubo pabellón, bueno, la fractura se robó solita, eh, pero para que vean la efectividad de un protocolo así de sencillo en una emergencia. ¿Mm? Esto tiene una semana, o sea, yo le tomé foto porque no la creía de cómo fue la evolución. Oye, Meche, Pregunta, chiqui, dime. ¿puedo contar algo Por supuesto. para reafirmar lo que tú dices? Hace unos años atrás, yo lo cuento siempre en el grupo del Sótero. Yo voy saliendo con una amiga a un recital, ¿Ya? de esos recitales entretenidos. Era un recital ¿cómo se llama? De un grupo folclórico importante. Y vamos saliendo y a mi amiga se le cae una reja aquí en la frente, al salir, y cae al suelo. Y yo inmediatamente, láser, frecuencia C0, dije yo, no vamos al recital porque ya se acabó esta cuestión, porque mi amiga así, yo sentía, casi podía sentir cómo se le iba hinchando la frente. Y empecé con el láser, frecuencia C, circulación, frecuencia C, frecuencia C, frecuencia C. La acosté en la cama, frecuencia C, ya a los 10 minutos no tenía nada. No le quedó ni cototo, ni moretón, nada, pero del verbo nada, o sea, mágico. Mágica la frecuencia C0, en la frecuencia de la circulación, dentro de las 7 frecuencias básicas, y yo creo que lo más importante es creerse el cuento nomás. La Marcela Guerra, que no está aquí presente en este momento, le pasó lo mismo en una oportunidad que estando en pleno campo se torció el pie y se hizo un esguince grave. Y a pura frecuencia cero se aguantó hasta que llegó, cuando le hicieron las imágenes, no podían creer la gravedad de la lesión versus el componente inflamatorio que había. ¿Ah? Así que eso, yo creo que si queda esa pura idea en esta clase, vale mucho la pena, sinceramente. Y ese buen mozo que está ahí, ni se le nota, no sé si aparte de frecuencia cero le hiciste unos cariñitos ahí, no sé. Pues. Y no, no se podía, estaba muy asustado. Estaba muy No me podía acercar mucho. Tenía mucho susto todo. Oye, yo también quiero aportar que siempre lo hago y siempre lo enseño, porque es como un botiquín llevado en la Sí, cartera. La total. frecuencia C la sabe mi familia, los amigos, y siempre la hacemos también. Así que muy recomendable. Sí, sí, muy. Es parte de la familia. Recuerdo una vez, igual de anécdota, alguna de mis sobrinas, que tengo varios, la Maite, precisamente, que habrá tenido unos 10 años, y se cayó la hermanita. Y estando ahí tirada en el suelo con sus 7 añitos y toda machucada, me llama uno de mis otros sobrinos, llama grandecito y dice, tía, mira. Y entonces, ¿qué estaba haciendo la Maite? Tenía una manito aquí y con la otra le hacía así a la pía. Haciendo que ellos saben que alguien se pega, la tía me echa el láser. Y ella le hacía Qué así. bueno. Qué Qué maravilla lindo. eso que los niños tengan esa capacidad de sanar desde chiquititos, ¿ah? Sí, sí, son Fantástico. maravillosos. Eh, yo creo que no vamos a poder pasar a la segunda parte, pero sí, lo que podemos hacer ahora es conversar, Hay, pensar, hay algunas cositas que quisiera contarles, por que supuesto. uno de los últimos protocolos de perseguir al ratón empieza y termina en el nódulo sinoauricular. Por eso en la clase que yo hice de, ¿cómo se llama?, trastornos del sueño, porque una de las manifestaciones del ratón, o sea, de la frecuencia F-30 que no está en su sitio, es el insomnio. Una de las muchas manifestaciones. Entonces, en cualquier persona que viene con insomnio, bueno, uno igual le hace el protocolo completo, pero
En esa yo enseñé ese protocolo que empieza y termina en el nódulo sinoauricular, que fue una cosa que nos enseñó Carvajal hace un tiempo, no sé si alguno de acá de los que están lo recuerda. Digo porque de repente el ratón perseguido está en las partes más locas, ¿ah? Los lugares que tú nombraste, claro, son los típicos, el tallo cerebral, qué sé yo qué, pero de repente yo he encontrado mucho F-30 y ayer o anteayer me pasó en una persona con una crisis de pánico que lo tenía en pleno cuarto centro. Entonces, cuando resuena mucho, uno parte ahí. Entonces, quería hacer esa ¿cómo se llama? Reflexión. Súper. Recuérdanos, Raquelita, la secuencia del F-30 del ratón. No, si no importa, si está bien. No, sí, sí. Era tallo, buscarla, no lo sino ir siempre a tallo, o sea, tiene que ir a tallo. ¿Ah? No me acuerdo bien, es que lo que pasa es que cuando uno usa El cuando uno PowerPoint usa seguía el muy bien, VAS, claro. cuando uno persigue al ratón con el VAS, como que no se da mucha cuenta, ¿te fijas? Pero ahí, si alguien lo quiere mirar, no sé si tú te acuerdas, Carmencita, yo lo único que me recuerdo que, bueno, pasaba por Riñón 1, pasaba por la lumbar 2, que tú dijiste la 1, Lumbar. da lo mismo. Sí, me corrí. Es una zona de impacto también, ¿te fijas? Son como lugares típicos. A veces se va por adelante al lugar donde también está la fuga, que es el vasoconcepción 15. O sea, son los típicos lugares, digamos, que uno busca, ya sea fugas, interferencias o qué sé yo qué. Pero a mí me llamó la atención eso, que partiera y terminara la cascada que se llaman del F-30 ¿cómo se llama? En el nódulo. ¿Ah? Parece que esa es una información actual, Raquel, porque yo tengo los apuntes anteriores y parte en vesícula biliar 8 por acá, y de ahí a vesícula biliar 20 atrás. Claro, porque eso tiene que ver con el circuito de las altas frecuencias, claro. Claro. Después 10 de vejiga, que está en la nuca, después 1 de vejiga en el ojo, 27 de riñón en el esternón y 1 de riñón y volver al nodo seno auricular. Eso es un poco lo que teníamos de antes. Y mi pregunta, Merce, es, si uno no lo encuentra, ¿es posible imponerlo en el lóbulo? No tenéis que Uno sacar. puede, uno puede imponer frecuencias, pero te diría que no es la condición específica, porque lo ideal es que lo saques de donde está. Al que Ya. yo le imponga en la oreja, no sé si necesariamente va a desaparecer del lugar de donde se perdió, donde se fue a instalar. Ya. Es un mono porfiado, yo en mi experiencia un mono porfiado. O sea, si tú no lo persigues, no lo sacas, después no lo puedes imponer, o sea, por lo menos en mi experiencia, porque la patología del F-30 es súper frecuente. Entonces, eso, no sé. Y tú lo encuentras y pones en el láser el tratamiento hasta que se extingue el pulso, cuando Claro. no, cuando está en lugares que no corresponde, digamos. Ujú, ujú. Y una vez de eso, después hay que tejer la red, ¿verdad? El agujero negro te dice que en esa zona se chupó todo. Entonces hay que reponer tejido medio, hay que revisar qué le pasó a ese tejido medio, qué frecuencia se le bloqueó o qué otra información puede estar parasitando esta zona, porque donde hay un tejido anormal puede haber un parasitaje. Y creo que para la otra tanda vamos a revisar eso, porque parasitar significa que la frecuencia pueden ser internas mías, no significa que venga algo de afuera, está de un lugar donde le corresponde, se fue a alojar a donde no le corresponde, y eso genera ruido, desorden. Entonces uno tiene que regresarla a su lugar de origen. Y esto básicamente en torno a la columna, a la columna completa, que por ahí hay bastantes láminas y todo más adelante. Lo que pasa es que teníamos que pasar por aquí primero para poder llegar a la forma actual y de, o las informaciones nuevas en torno al láser, el G-30, sobre todo la U, que todo el mundo quiere verla y trabajarla, pero necesitamos pasar por todo, o sea, no olvidarnos de las bases. ¿Ah? Ujú. Eh, lo que hay aquí es un caso clínico que ni siquiera es inventado, pero es muy de la vida real, y que la idea es que podamos
entre todas y todos, hacer un discernimiento, un hilo conductor, una posibilidad terapéutica para esta mujer que es separada y que además es dueña de casa y que se hace cargo de sus 2 niñitos con 0 ayuda y que consulta porque se le hincha la guatita, porque le duele, porque el tránsito intestinal es medio desordenado y a que además está durmiendo súper mal y muy cansada. Y acá abajo, irritable a morir, porque el cansancio con mucha frecuencia va asociada a la irritabilidad. Entonces, propuestas. Primero, a ver, Carmencita, ¿qué se te ocurre? Perdona que mi pinche. Mira, estoy mirando que malestar abdominal, distensión, dolor, trastorno del tránsito intestinal. Ya, bueno, tercer centro, ahí en donde podemos ubicarlo, digamos, ¿ya? Claro. Si tiene dolor, hay inflamación y hay estancamiento de energía. A lo Ujú, mejor una más 30 podría estar presente, ¿no es cierto? claro. Eh, mal dormir, a lo mejor también hay un F-30 dando vuelta. Y muy cansada, deficiencia de energía ancestral también podría estar ahí. Ujú. ¿Y qué te parece que como está este abdomen, que probablemente esté así de crecidito el tercer centro y mezclando informaciones? Porque hablaste de una obstrucción de una más 30 que podría ser, ¿no es cierto?, una barrera también entre el 3 y el 4. Esta es una persona que está sobreviviendo a la vida, muy agotada y muy posiblemente con un sentimiento, yo ya me fui a mis cosas, las otras, un sentimiento de, uff, de tener que tragarse todo lo que le está dando la vida y sola además, porque la verdad que Separada. muy Sí. posiblemente los cabros no los hizo sola, ¿no es cierto? Y eso genera mucha rabia, mucho malestar. Entonces, este es un ser humano, una persona que está pasándolo mal y de ese tener que darlo todo con un sentimiento muy probablemente de injusticia, de que no corresponde, además que la lleva al agotamiento porque está quemando toda Su sus venas energía. para poder, su energía, claro. Ujú. Entonces, el tercer centro está hablando, ¿verdad? Está diciendo cositas y muy bien lo que ha señalado, súper bien. Por ahí se acuerdan que dijimos que si hay alguna estructura biológica que está inflamada o está dando información, que no sabemos si es inflamación o no, podemos revisar las cadenas ganglionares posteriores para revisar si es que en esa zona se nos dio vuelta el simpático y nos está generando una hipertonía simpática y eso inflama tejidos y puede provocar, es muy posible que ella tenga más bien un cuadro funcional, ¿verdad? Esta distensión, este dolor abdominal, mucho nos suena, sin haber un diagnóstico, a un colon irritable, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, para ayudarla, bien alopáticamente, porque obvio que aquí el contacto, la relación, la impresión es lo más importante, la relación, darle la pausa a ella que no está teniendo, por ende su sistema simpático está hablando y eligió como punto órgano de choque al tubo digestivo y particularmente, muy posiblemente al colon. Entonces, súper bien lo que dices, tenemos que buscar, aquí hay congestión y sabemos que los bloqueos generan congestión. Tenemos que revisar profundamente ese dipolo, ¿no es cierto, Raquelita? La Raquel es la maestra de los dipolos. Se nos fue. Ay, se nos fue, No, teníamos a la jirafa nomás. es que a cada rato me congelo, así que por eso Ya, estoy así. Sí, pues sí, yo soy prende la, la no, estufa, po. ya, sáquenle los gases a esa chiquilla. De ahí la llamo. Ya, Ya, chao, chao. chao. Entonces, podemos hacer de nuestros protocolos, revisar si hay bloqueo, si hay... uf, ¿para dónde me fui?
cómo está la red etérica. Veamos el protocolo que teníamos cómo está la red etérica. Si se nos distendió, ella está hablando de distensión, así que no estaría mal revisar el A-30, ¿verdad? Y el A+30, por si acaso, está congestionado, está bloqueada la información en algún lugar. Estamos hablando claramente que las cosas están aconteciendo, punto de puntualización en el tubo digestivo, plexo solar, ¿no es cierto? Y con el láser estamos revisando si además, aparte de que esté estiradito o apretadito, se nos ha escapado algo de energía porque se nos rompió la red etérica. Y muy bien dijo la Carmencita que el G+30, el tejido físico etérico es muy frágil a nivel del vasoconcepción 15, es altamente sensible a la radiación y por ende por aquí puede haber un goteo de energía. En general no es la gran causa de fugas, las fugas más grandes suelen estar en otros lugares, pero por aquí igual un goteo, un goteo, un goteo permanente, una salida de energía de larga data y permanente puede llevar a la depresión energética, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué les parece cómo podría aplicar para ella el uso de la energía ancestral? ¿Le sirve? ¿No le sirve? ¿Lo harían? Sí, pues, Está subirle. cansada, está tirando para arriba con lo que ya no tiene. Entonces, usarlo, ni siquiera hablamos de las dochas, no la hemos tocado. Estamos trabajando desde la cabecita y con el láser. Llevar la energía ancestral al punto maravilloso de la energía ancestral siempre va a ser el riñón, perdón, el primer centro, ¿verdad? Sí, Fortalecer, si uno pudiera darlo vuelta, cosa que nunca hace, pero si uno tuviera un par de baterías, colocarlas en las fosas renales, ¿no? Para poder cargar energía ancestral. Ella está muy cansada y agotada. ¿Qué les parece que podría estar pasando con el F-30? Es muy posible que esté en depresión, ¿no? mm, Porque tiene trastornos del sueño, etcétera. Entonces, busquemos la laucha, si está o no está donde debería estar, ¿no es cierto? sí. Hablamos del B+30, que es la inversión. Podríamos revisar local en todo el espacio abdominal, también en la columna posterior, a nivel de las últimas dorsales y las lumbares más altas, a ver si es que los ganglios simpáticos por ahí están portándose antipáticos y revisamos con el B+30. Si llegáramos a encontrar un -10, o sea que el tejido medio no está funcionando o en alguna parte se perdió por el motivo que sea, tenemos que repararlo, ¿no es cierto? Reponerlo con esta cascada. Y si tuviéramos que pasar las siete octavas, A, B, C, D, E, F, ya estamos hablando del tercer centro. ¿En qué porcentaje estamos hablando que corresponde al tercer centro? ¿En qué nota? Mi, Mi, perfecto. ¿Y en el porcentaje, qué porcentaje es un tercer centro? es un, +10. Más 10, más 10. Eso está en las láminas que vienen a continuación, que creo que hoy día no las vamos a alcanzar a pasar. Se las prometo para agosto, porque tengo clases que armar y me voy, salgo de viaje, entonces en julio no voy a estar. Sí, pues no nos puedes Eh, dejar así. porque la Tienes que presentación está armada complementar. con todo lo nuevo. Oye, Mechita, sí, yo creo que hay que hacer otra segunda pata. Sí, sí, Me sí. interesa mucho que quede claro lo primero que dijiste tú, que es cómo usar la frecuencia P, que es súper importante. Pero eso hay que Viene en hacerlo la con segunda tanda, claro. hay que hacerlo con más calma porque como que cuesta hacerse de ese conocimiento. Y es súper, Cuesta aterrizarlo, porque hay que entonces pensar. Lo vamos a aterrizar. Creo que es mucho para hoy, porque hemos tratado de poner además cosas que uno lo hagan pensar y decir cómo me sirve, me serviría o no usar esta frecuencia, cómo colaboro en su proceso. Y
lo último que quería cerrar con ella, que cuando uno ya sabe, porque lo vamos a ver, uno tiene que aprender el lenguaje de las frecuencias, igual que en una flauta, cómo se depositan y están asentadas en la columna completa, desde la columna lumbar, una por una, hasta la columna cervical, me fui más para arriba. Sacro y coxis lo vemos como una unidad en realidad, pero de L5 a C1, cada vértebra es como un hoyito de una flauta que nos va a dar una nota que va a coincidir, va a corresponder a una A, a una B, a una C, el más 10, el más 20, el más 0. Eso está todo más adelante. Creo que hoy día estamos ya como viendo bastante, hemos avanzado muy en las bases para poder ascender a lo que continúa y no dejar esto de lado. Entonces recuerden que de las frecuencias fundamentales, eso estaba más adelante, ahí están. Tenemos organización. Las frecuencias, esto, si a mí me aparece una A, significa que la estructura, la organización biológica está tocada, o sea, estamos hablando de algo bastante denso. ¿Ah? Funcionamiento, metabolismo, uso de la energía, uso de la información, podría ser en el caso de ella, que tampoco esté transportando, pero ¿qué les tinca? Esto es absolutamente lo que uno no hace en la consulta. Pero, ¿qué hipótesis podrían tener de cuál de estas podría estar bloqueada para ella? En, en ese lugar que se llama tercer centro y que corresponde al más 10, a la nota mi. Entonces, en más 10, déjame buscar mi celular. En más 10 estoy pasando la A en el lenguaje antiguo. Estoy revisando, ¿será la A la que no está funcionando? ¿Será la B? ¿Será la C? ¿La D? ¿La E? ¿O la F? Pero siempre estamos entendiendo que estamos sobre la zona que determinamos que está dándonos información, que en el caso de ella es un plexo solar, ¿verdad? ¿Qué les parece que podría estar pasándole a ella? ¿Qué frecuencia podría ser la que pudiéramos encontrar? ¿O cuáles podríamos encontrar bloqueadas para ellas en el plexo solar? Pensando en el protocolo antiguo, que solo nos habla de para qué sirve o qué dice cada frecuencia. ¿Qué te tinca, Carmencita? Bueno, un colorido emocional me De todas, ¿no parece, es cierto? de todas Sí, maneras. una F. Mm, Colorido emocional, aquí hay algo. Y también podría haber una B, porque no necesariamente es una sola. Entonces uno va y exactamente. corrige lo que pudiera haber. Que nos habla que esto ha sido muy intenso y hace que no funcione al top el tubo digestivo, porque ese plexo solar está sobreexigido, todo el sistema simpático se ha volcado hacia él probablemente y todo el nervio, rabia, impotencia se están manifestando a través de este plexo solar. Dijimos que además queríamos colaborar con que durmiera bien, con que amaneciera con mejor ánimo, estuviera menos irritable y por eso trabajamos también la energía ancestral. Y creo que esa energía ancestral, además, en ella podría estar constituyendo un cuadro parecido a una depresión, así que uno empieza a asociar cosas. En la clínica rara vez se van a encontrar con que las cositas vienen así ordenaditas como le pasaron en clase, porque Mm. aquí están pasando dos cosas. Hay un tejido que está hablando, un sistema, pero además hay un lenguaje que la envuelve entera. No doy más, la vida, estoy chata. Probablemente sus hijos sean el motivo por el cual ella se mueve, pero altamente probable que haya un cierto grado de depre, ¿no es cierto? Entonces nos lleva al primero, y el primero tiene dipolo, y tiene una pasadita por acá, y tiene lenguaje, entonces vamos armando
más allá de lo académico, lo que ella necesita. 3-4, emoción sin duda alguna, pero ella la ha llevado al desgaste mayor. Y uno revisa qué está pasando. Tiene que pasar, tiene que revisar qué está pasando, si hay o no una depre, o por la historia y por lo que uno encuentra además con sus instrumentos. Si no hay láser, manito. Si uno tiene una batería, fantástico. Si tiene AMRAM, si tiene otro filtrito, póngale Wendy ahí en su primer centro, enseñe el ejercicio de mano a cargar su primer centro, a usar su riñón 1, etcétera. Estaba enfocado esta propuesta hacia el láser, pero recuerden que partiendo desde el terapeuta, todo puede ser un apoyo para esa persona que viene a pedir auxilio, que colaboremos en su bienestar. Eso, chiquillos, hay bastante más, ¿ah? O sea, no sé si bastante, pero es harto. Lo demás y son conceptos que tenemos que verlos con calma y que me ofrezco para hacerlo en agosto. ¿Les Sí, parece? de todas maneras, por favor. Fantástico. Hoy es Sí. tan rico como repasar estas cosas porque uno siempre aprende. Ahora, yo recomiendo hacer el protocolo básico completo, ordenadito, porque como para irse uno dando cuenta cómo funciona esto del láser, para que no se ve la fuga, en fin, la oscilación, etcétera. Yo me acuerdo que me hice un monito y lo pegué en la pared carepalo y hacía mi protocolo mirando la pared nomás hasta que me lo aprendí, porque así uno no se salta nada, es como una idea nomás, ¿eh? Una idea para que uno, en el fondo, para que uno use los instrumentos, porque si no, como que a uno le da susto. Eso. Y tantas veces repites que te lo aprendes de memoria. Entonces esa es la idea. Tantas veces lo haces. Así, por lo menos, bueno, quizás otras personas que son más seguras, pero yo todo lo que he aprendido en Sintergética lo he aprendido mirando cosas. Me acuerdo que con la Marcela Guerra nos hacíamos las láminas de los imanes, las láminas del láser, todas en láminas, y uno las mira carepalo nomás y punto. Y después ya no, pues después se suelta. Pero al principio, por ejemplo, como cuando la Meche dice, ¿qué hay en esta guatita? Yo al tiro pensé oscilaciones, fuga, inversión. Pensé todo al tiro, porque uno puede encontrar cualquier cosa, si esa es la verdad. Así que eso es lo entretenido de esto, que uno ¿cómo se llama? Se pone en posición neutra para encontrar lo que hay nomás. Oye, gracias Exacto. Gracias, Merce, porque uno se tiene que ir familiarizando con los términos, con la frecuencia, sacando el miedo, porque a veces uno tiene miedo de usar porque no sabe, no está segura, pero esto es lo que nos ayuda a fortalecernos y a saber que podemos usar el láser o usar las manos. Tal cual. Adela quería decir Sí, algo. mire, yo el láser lo uso con los deditos y Súper lo he bien. estado usando de las cosas que recordaba, pero me gustó mucho la frecuencia C y estaba pensando que, no sé, hablaron ustedes de hematomas, de golpes, cómo lo usaban. O sea, me gustaría una pequeña, así un tip para poder aplicarlo, porque dijeron algo bien importante, que la persona que se tuvo un accidente y ustedes inmediatamente trabajaron con los dedos. Esa partecita me gustaría que si me pudieran explicar para usarlo, porque la verdad que no se me hubiera ocurrido, yo simplemente hacía cierre, fuga y algunas cosas, pero no sabía que eso también ustedes lo aplicaban. Me encantaría saber eso, por lo menos para hoy. Mira, en la práctica, la C0 es la maestra para desinflamar, pero siempre paso, sobre todo, no en estas cosas chiquititas que yo te contaba en los microtraumatismos, que para mí toda la vida fue un desastre, o sea, muchas, pero nunca más, solo C0. Ahora, si hay un accidentado, si tienes que elegir entre las 3 frecuencias, C0, porque va a desinflamar, va a permitir que la sangre y que todos los procesos reparativos vayan bien. Puedes chequear si hay una más 30, puedes chequear si hay una más 10, si el tejido medio se dañó, pero el C0 sí o sí lo pasas. Pásalo así, con tu dedito así, con tu manito así, como tú quieras. Mudra total,
todos los deditos tocando el pulgar para que ninguno se escape y ahí, dele. Yo no me disparo, ¿ah? Cuando cuando me pego en el Ya, cepillo de dientes, no. Uso este mudra y el mudra total, porque ahí estás reuniendo todos los movimientos, todos los elementos, todos los movimientos de la conciencia, llevándolos como un láser, que es tu conciencia, a esa zona. ya. Aquí, al golpe, al machucón, al hematoma, a la fractura, etc. ¿Mm? Un buen Mercy en rato. alguna ¿Ah? oportunidad lo hacía, Como perdón sacando Raquel, así, para Solamente inflamaciones, sacando. C0, Ah, ya. imponiéndolo, C0, Ah, C0, ya. C0. Te Cero, estoy sí, cero. pasando como si fuera un remedio, como Ya, si le ya, estuvieras ya, ya. poniendo una cataplasma de algo, Ya, alguna ya, manifestación. ya. Aquí le estás C0, pasando ya. C0, C0, C0. Ya, en alguna sí. oportunidad lo hacíamos Gracias. en 3 direcciones, ya no es necesario, lo hacíamos de izquierda a Sí, derecha, de sí. Como arriba tú a quieras, Todos abajo, sí, de lados, claro, porque adelante a hay, atrás. para pero ten todos la lados nomás, ahí. póngale como quiera, Ah, para arriba, para abajo. Yo la verdad es ya, que ya. le paso el redondito para arriba, para abajo, uno no se da cuenta, Para todos claro, lados. también puedes hacerlo en más profundidad. Imaginemos una fractura, imaginemos, Mm, claro, un accidente un poco mayor, entonces pase sus deditos. Así ya, yo lo paso en abundancia y generosamente para todos los lados, para ya, allá, para acá, etc. ya, Ujú. gracias. Ya, Es no, está maravilloso. bien, mira. Yo creo, Ahora sí. yo lo siento, fíjate, Meche, como una medida de emergencia, así como, Sí, como Total. algo que uno lo tiene tan incorporado que cuando pasa eso, inmediatamente uno, pum, al tiro empieza con, como que está, yo lo encuentro maravilloso. Así es. Es una Gracias. magnífica herramienta y una cosita que uno saque de esta reunión y decir, ah, qué rico, algo nuevo que me colabora, fantástico. Muy ¿Ah? maravilloso, Bueno. yo súper agradecida de poder repasar, de poder ver cómo otras personas usan enlaces, porque uno de repente se pone medio fome y lo usa ya de una pura manera. Entonces, a mí me encanta ver cómo otras personas usan la herramienta que uno después se sale de los protocolos. Eso es lo entretenido. Sí. Eso. Así que gracias, Apareció la Mechita. Elvia. Gracias, Mechita Me va a linda. servir súper A harto. todos, a Están todas. hablando hasta Gracias. para mi tratamiento dental. Parece que no tuvimos, teníamos la presencia de un varón, de veras. Sí. Teníamos Ahí ahí está, Marito, ahí está Mario, Marito. Mario nuestro componente masculino de este chat, que lo hemos pasado muy bien. Gracias a todos. gracias. Muchas gracias. Gracias, Muy, Merced. Ustedes. buena Mercedes, gracias. gracias. El repaso. Chao, Gracias, gracias. Mercedes. Chao, Chao, nos vemos. Genita. Chao, Chao. que estén bien. Chao. Chao. Nos vemos en Chao, Gracias, agosto. Nancy. Chao, Mechita. chao. Nos vemos en Gracias. agosto. Chao a Sí. Buen todas. Chao. agosto. Sí. Chao, chao. Gracias. Chao. Adiós.